Hola, te saluda el pastor Samuel Hernández de la Iglesia Hispana Dios es Amor. Estamos en Blythewood, South Carolina. En este día quiero compartir contigo la contestación a una pregunta. ¿Estás dispuesto a rendir tus derechos? Así como lo oye. ¿Estás dispuesto a rendir tus derechos? La lucha por defender los derechos humanos o civiles se sigue intensificando ahora más que nos sentimos amenazados por movimientos políticos e ideológicos que buscan establecer un poder totalitario en los Estados Unidos, removiendo los derechos que se garantizan en la Constitución. Hay un movimiento bien agresivo para destruir tanto el sistema de gobierno como el sistema económico que Estados Unidos ha gozado desde su establecimiento. Esto causa estrés y preocupación para todos aquellos que no deseamos perder nuestra libertad y los derechos que la Constitución de los Estados Unidos establece, que provienen de nuestro Creador y no que provienen del gobierno. El papel del gobierno en este caso es para proteger y garantizar los derechos que hemos recibido de parte de Dios para que no los perdamos y ellos los puedan proteger. Sin embargo, un cambio de gobierno o sistema económico lograría que perdamos como ciudadanos de los Estados Unidos los derechos y libertades que hoy gozamos. A través de los años, muchos de estos derechos se han ido erosionando. Como cristianos, ciudadanos de los Estados Unidos, mientras vivimos aquí en esta tierra, presumo que a ninguno de nosotros nos gustaría perder los derechos y las libertades que hoy día gozamos. Sin embargo, quiero llevar esta discusión más allá. Nos hemos preguntado alguna vez a cuáles derechos estamos dispuestos a renunciar como cristianos. Una de las cosas más fundamentales que le hemos entregado a Cristo es el derecho a reclamar todos los derechos personales. Ahora es importante aclarar que no estoy hablando de los derechos civiles como el derecho a votar, etcétera, sino que ahora estoy hablando de cosas que tendemos a exigir de la vida, cosas como el derecho a la felicidad, el derecho a ser notado, el derecho a que la vida sea justa, el derecho a ser apreciado, el derecho a salirme con la mía. Hay una razón muy simple por la que necesitamos renunciar a nuestros derechos personales. Y esto debe ser así porque no podemos aferrarnos a los derechos personales y al mismo tiempo mantener un espíritu de agradecimiento. La esencia de una vida de fe es un corazón agradecido. Ese es un hilo que recorre toda la Biblia desde el Antiguo y el Nuevo Testamento y se explica de manera concisa en un solo verso de la Biblia. Primera a Tesalonicenses 5:18. Dice: da gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús. Un corazón agradecido no se aferra a ningún derecho personal, sino por el contrario, un corazón agradecido es aquel que ha entregado y rendido todos los derechos personales a un Dios que es soberano y que es un Dios amoroso. Muchos reclaman sus derechos personales como si fueran derechos civiles. Y por supuesto, todo lo que consideramos como derechos personales no necesariamente forman parte de nuestros derechos civiles. Los derechos se vuelven muy importantes, sobre todo para aquellos que quieren vivir una vida plagada por el pecado y la maldad, para poder vivir vidas llenas de maldad y reclamar que tienen ese derecho. No quieren que le quiten el derecho a vivir como un animal. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad como hijos de Dios y seguidores de Jesucristo en cuanto a nuestros derechos
personales. Cuando Cristo murió en la cruz, tú y yo morimos con Él como un hombre viejo. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros nacimos como un hombre nuevo. Cristo es ahora la única vida que tú y yo poseemos. La única vida que tú y yo tenemos es la vida de Cristo. Cualquier otra técnica que empleemos para vivir no es vida, es muerte. Así que Cristo ahora descansa en el cielo y tú y yo también estamos descansando en Cristo en el cielo. Tú y yo tenemos los mismos derechos que Jesús tenía cuando dejó el cielo y vino a la tierra. ¿Sabes cuántos derechos tenía Jesús cuando Él dejó el cielo y vino a la tierra? Ninguno. Esos mismos derechos que Jesús tenía, ninguno, son los derechos que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Tú y yo somos un sacrificio vivo y debemos buscar a Dios primero. Y Dios entonces va a suplir todas nuestras necesidades. Renunciamos a nuestros derechos personales cuando, en primer lugar, somos un sacrificio vivo. En Romanos capítulo 12, el verso 1, leemos: Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. El apóstol Pablo dice ruego, pero esta palabra griega proviene de una raíz que significa llamar al lado para ayudar. Más tarde se traduce como exhortar, alentar o aconsejar. Pablo estaba hablando como consejero a sus lectores en Roma, pero su consejo tenía todo el peso de su autoridad de apóstol. Como todas las cosas son para la gloria de Dios, debemos responder ofreciéndonos para ese propósito. El ruego o la exhortación es a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Bajo el antiguo pacto, Dios aceptó los sacrificios de animales muertos, pero debido al último sacrificio, el de Cristo, los sacrificios del Antiguo Testamento ya no tienen ningún efecto, ya no tienen ningún valor. Para aquellos que estamos en Cristo, la única adoración aceptable es ofrecernos por completo al Señor, bajo el control de Dios. El cuerpo aún no redimido del creyente puede y debe ser entregado o rendido a Él como un instrumento de justicia. Pero no solo entreguemos el cuerpo, sino todo nuestro ser debe ser rendido a Dios en servicio razonable. Una rendición total y una renuncia a todo derecho personal a Dios. Cada vez que una persona se aferra a los derechos personales, se expone a la tiranía del miedo. Cuando esos derechos están amenazados, la única forma de ser libre para experimentar la voluntad de Dios es pasar por la vida sin controlar todo lo que nos rodea. Es la única seguridad que tenemos en la vida. Y Él, Dios, es suficiente. Rendimos todos nuestros derechos personales cuando, en segundo lugar, Dios está a cargo de nuestras relaciones. En 1 Corintios 6, del 5 al 7, leemos: Para avergonzarlos lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre ustedes un solo sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Pero hermano va a juicio contra hermano, y esto ante los incrédulos. Sin lugar a duda, ya es un fracaso total para ustedes el que tengan pleitos entre ustedes. ¿Por qué no sufrir más bien la injusticia? ¿Por qué no es más bien el ser defraudados?
Pablo dice, debe darle vergüenza. Tal conducta de demandar a un hermano creyente no es solo una vergüenza pecaminosa, sino también es un completo fracaso al no actuar obedientemente y con rectitud. Los cristianos que llevan a los cristianos a los tribunales sufren la derrota moral y la pérdida espiritual incluso antes de que se escuche el caso y quedan sujetos al castigo divino. En Hebreos 12:3 leemos: consideren pues al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga el ánimo de ustedes, ni desmayen. Entonces, ¿por qué no aceptar el agravio? La respuesta implícita se debe al pecado vergonzoso y la derrota moral que resulta del egoísmo, es decir, la voluntad de desacreditar a Dios, su sabiduría, poder y propósito soberano, y dañar a la iglesia. Y el testimonio del Evangelio de Cristo también es dañado. Así que los cristianos no tienen derecho a insistir en un recurso legal en un tribunal público en contra de otro hermano en Cristo. Es mucho mejor confiar los problemas al Dios soberano y, si fuera necesario, perder financieramente, que ser desobedientes y sufrir espiritualmente. En tercer y último lugar, rendimos todos nuestros derechos personales a Dios cuando somos como Cristo. En Filipenses capítulo 2, verso 7, leemos: sino que se despojó a sí mismo, Cristo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. En otras palabras, se hizo sin reputación. Esto se traduce más claramente: se vació a sí mismo. De esta palabra griega viene la palabra teológica kenosis, es decir, la doctrina del autovaciamiento de Cristo en su encarnación. Esto fue una renuncia a sí mismo, no un vaciamiento de la deidad, ni un intercambio de deidad por humanidad. Sin embargo, Jesús renunció o dejó de lado todos sus privilegios en varias áreas. Por ejemplo, la gloria celestial como segunda persona de la Trinidad. Él renunció a eso. Mientras estuvo en la tierra, renunció a la gloria de una relación cara a cara con el Padre y el Espíritu Santo, y a la continua exhibición externa y al disfrute personal de esa gloria. También renunció o dejó a un lado temporalmente su autoridad independiente como Dios. Durante su encarnación, Cristo se sometió completamente a la voluntad de Dios Padre. Renunció temporalmente a sus prerrogativas divinas. Dejó de lado la exhibición voluntaria de sus atributos divinos y se sometió a la dirección del Espíritu Santo. También renunció temporalmente a las riquezas eternas, mientras que en la tierra Cristo era pobre y poseía muy poco. Y también renunció temporalmente a una relación favorable con Dios Padre, porque sintió la ira del Padre por el pecado humano mientras estaba en la cruz y tomó forma de siervo. Como un verdadero siervo, Jesús se hizo sumiso a la voluntad del Padre. Jesús se hizo a la semejanza de los hombres. Es decir, Cristo es Dios en un cuerpo humano. Y como divino humano asumió todos los atributos esenciales de la humanidad. Incluso se identificó con las necesidades humanas básicas y sus debilidades. Él se convirtió en el Dios hombre, completamente Dios y completamente hombre. Por lo tanto,
Decir que Cristo existió en la forma de Dios, es decir, que aparte de su naturaleza humana, Cristo poseía todas las características y cualidades que le pertenecen a Dios, porque Cristo es Dios. De hecho, Él es Dios. Al mirar toda esta renunciación de derechos de parte de Cristo cuando Él descendió del cielo y se humanó, y al decir que nosotros como cristianos tenemos los mismos derechos que Cristo tuvo al descender del cielo y venir a hacerse humano como nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte y darnos vida eterna, al contemplar el comportamiento de Jesús, especialmente en la cruz, hay algunas cosas que necesitamos notar. Cuando Jesús fue a la cruz, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, renunció a toda autoprotección, se sometió al rechazo, renunció a las posesiones materiales, renunció a ser amado, se hizo débil, renunció al derecho de afirmar que él estaba correcto, fue desnudado o desvestido públicamente, renunció a cualquier intento de un rescate y perdonó y luego murió. ¿A cuáles derechos personales estás dispuesto tú a renunciar como hijo, como hija de Dios? Tal vez esté dispuesto a renunciar al derecho a tener posesiones, al derecho de tener una buena reputación, al derecho de ser aceptado, al derecho de ser exitoso, al derecho de tener circunstancias placenteras, al derecho de presumir de la voluntad de Dios, al derecho a la vida misma. ¿Qué tal el derecho a la belleza o a la fortaleza? El derecho a tener amigos, el derecho a ser escuchado, el derecho a no ser ofendido, renunciar al derecho a ser escuchado, también renunciar al derecho a evitar cosechar lo que siembras, derecho a estar correcto, el derecho a ver resultados, el derecho a ser amado por otros. ¿Qué tal de renunciar al derecho a ser feliz? Renunciar al derecho a ser importante o número uno. Todos tus derechos personales se han rendido a Dios cuando estás dispuesto a no tener el control de nada, a no vivir por tus emociones o viejos patrones de la vida vieja. Y ahora estás dispuesto a vivir solo por Cristo que vive en tu interior. Estás dispuesto a obedecer a Dios porque quieres, no porque tengas que hacerlo. Estás activamente dejando que Cristo trabaje en ti y por medio de ti. Muestras que has rendido todos tus derechos cuando estás dispuesto a fracasar, a ser débil y depender del poder de Cristo en ti. A depender de Cristo para que satisfaga todas tus necesidades internas y externas. Estás dispuesto a confiar en Dios y descansar en Él en todo lo que te pase. Has rendido todos tus derechos personales cuando buscas a Cristo por Cristo mismo y no por los beneficios que Cristo te puede dar.
¿Estás dispuesto a perdonarlo todo? ¿Estás dispuesto a ser rechazado? ¿A ser transparente? ¿Estás dispuesto a hablar abiertamente de tus fracasos? ¿Estás dispuesto a ser vulnerable? ¿Estás dispuesto a que otros reciban el crédito por lo que has hecho? Cuando rindes todos tus derechos al Señor, estás dispuesto a darle valor a aquellos que te parecen no tener valor ante tus ojos. Estás listo para edificar a otros en vez de derribarlos. Estás dispuesto a dejarte enseñar. Estás dispuesto a ser mal interpretado. Estás dispuesto a ser quebrantado una y otra vez, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, según Dios estime conveniente para tu vida. ¿Estás dispuesto a rendir tus derechos? Solo podemos estar rendidos a Dios completamente cuando nos deshacemos, dejamos de reclamar cualquier derecho personal que queremos o creemos tener. Los entregamos todo a Dios y permitimos a Dios tener el control total y absoluto de nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a entregar todos tus derechos, a rendir todos tus derechos a Dios? ¿Todos tus derechos personales? Si tú no conoces a Cristo como Señor y Salvador, hoy te invitamos para que des ese paso importante de arrepentirte de tus pecados y de recibir a Jesús y la vida de Jesús, la vida eterna de Cristo, el perdón de tus pecados y esa vida gloriosa que Cristo vino a ofrecernos. Si quieres hacer esa decisión ahora, te vamos a invitar a que cierres tus ojos ahí donde está para que nada te distraiga. Puedes inclinar tu cabeza en respeto y obediencia a Dios y humillación ante Dios. Y puedes repetir esta oración conmigo. Y lo importante es que creas de todo corazón y que abras tu corazón al Señor. Por favor, repite conmigo. Señor Jesús, reconozco mis pecados. Reconozco que vivo buscando siempre retener todos mis derechos personales. También reconozco que tú dejaste y rendiste todos tus derechos y te despojaste de todos tus derechos celestiales para venir a la tierra y no tener ningún derecho. Simplemente viniste para salvarnos. Gracias por morir en la cruz y pagar el precio de mis pecados. Gracias por haber resucitado de entre los muertos y ahora estar a la diestra de Dios Padre sentado para que yo pueda disfrutar de tu vida eterna. Y ahora, Señor, yo me arrepiento de mi pecado de incredulidad. Y yo te invito, Jesús, a que tú entres en mi corazón y tú compartas tu vida conmigo. Renuncio a todos los derechos y los entrego todos a ti. Y te entrego totalmente rendido a ti. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi corazón. Y ahora quiero vivir cada día en ti y para ti. Amén. Si hiciste esta oración, te vamos a pedir que por favor que nos dejes saber a través de la
página web. Ahí tienes la dirección que está apareciendo en pantalla para que puedas comunicarte con nosotros. Déjanos saber. También si tienes alguna duda, alguna pregunta con respecto al mensaje que has escuchado o sobre la vida cristiana, siéntate en la libertad de comunicarte con nosotros. También cuando ves este video, te vamos a pedir que te suscribas. Ahí hay una parte donde dice suscríbete y ahí le das y al lado hay una campanita que también debes marcar porque eso te va a avisar cada vez que uno de nuestros videos se hace público. También en la parte de abajo del video hay una sección para comentarios y nos gustaría que comentaras sobre lo que has escuchado en el día de hoy y si tienes alguna duda o si tienes alguna idea que quieras compartir con nosotros, si tienes alguna sugerencia que nos ayude a hacer un mejor trabajo, lo vamos también a agradecer. Entonces, gracias por haber estado con nosotros. Que Dios te continúe bendiciendo y será hasta la próxima ocasión.